Gracias por estar aquí. Vamos a tratar de ser lo más audibles posible porque no tenemos micrófono, pero creo que como la sala es bastante acústica nos va a permitir escuchar. Les pido por favor, eso sí, que los celulares los pongamos en silencio para que no haya esas interrupciones clásicas. Y como bien decía nuestro gran amigo José, esto es algo muy importante. Yo siempre digo que cuando me permiten las personas la oportunidad de explicar un tema tan, pero tan importante como este, soy yo el que agradezco. ¿Y por qué les digo esto? Porque al final de esta charla, en la segunda parte de esta charla, voy a hacer la explicación del por qué la riboceína es considerado el milagro más grande, por lo menos de los últimos 50 años de la ciencia médica. Pero en principio, yo he querido aquellas personas que tuvieron la oportunidad de estar conmigo en la charla anterior, que fue hace 3 semanas, miércoles, yo les dije que mi propuesta, que lo he hecho conocer a las principales autoridades de la compañía, y gracias Eduardo y José por estar aquí presentes siempre con nosotros y permitirnos este espacio, la idea es que esto sea algo similar a lo que nosotros los médicos le llamamos educación médica continuada. Es decir, mientras más aprendamos del producto y cómo se usa, más bien nos va a ir en lo que creo que todos estamos inmersos. Unos por consumir un producto espectacular y otros por hacer un negocio, porque esto es un negocio. Pero mientras mejor sepamos cómo manejar los productos que contienen esta maravillosa sustancia llamada riboceína, mejor nos va a ir. ¿Y por qué yo he decidido, con la anuencia y aceptación de Eduardo y de José, que nuestra primera charla sea por un tema específico? Porque creo yo que en este momento la diabetes mellitus, especialmente aquella llamada tipo 2, es la peor enfermedad que existe en el planeta Tierra, por encima del cáncer y del VIH. De hecho, hoy en día hay muchos, pero muchos más en porcentaje, pacientes nuevos diabéticos que pacientes nuevos con cáncer. Y en Ecuador, la enfermedad que está inmensamente número 1 en prevalencia es la diabetes. Y por lo tanto es imprescindible que sepamos cómo hacer frente a la diabetes, porque les quiero hacer, para los que ya me conocen, yo siempre trato de que esto no sea una charla magistral, sino que sea un diálogo, un conversatorio. Por lo tanto siempre voy a tratar de que estemos interactivos. Yo creo que todos nosotros, les voy a hacer la primera pregunta, ¿todos nosotros conocemos o no conocemos a un diabético? Yo no creo que haya absolutamente ninguna persona en el Ecuador que pueda decir que no conoce a un diabético, pero además generalmente es pariente, familiar directo, amigo directo. Y una vez que admitimos que si en el Ecuador hay 15 millones de habitantes y que podemos decir que más o menos hay 5 por casa, entonces podríamos decir que tenemos 3 millones de casas en los cuales, si admitimos que por lo menos en cada familia hay uno, estaríamos en presencia de 3 millones de diabéticos, lo cual es un horror en términos de epidemiología. Pero eso, ¿por qué es un problema? Porque la gran mayoría de los pacientes diabéticos no saben que lo son todavía. Y generalmente se enteran que son diabéticos cuando la enfermedad debuta con una agresión grave a uno de los órganos blancos que se llama, que ataca la enfermedad. Y por eso es importantísimo que aprendamos hoy a reconocer al diabético, a la diabética, al paciente, sepamos qué se debe hacer, pero algo mucho más importante, qué no se debe hacer, que infelizmente es muy común. Y al final, ya que estamos inmersos en una empresa que nos permite tener la mejor molécula para la salud que se ha creado en los últimos 50 años en el planeta Tierra, que se llama riboceína, que les voy a explicar el por qué es maravillosa al final, entonces vamos ahora sí a tener todo el arsenal terapéutico en nuestras manos. Porque quiero recordarles, aquí me parece que hay 2 colegas míos. Uno es la doctora Ruth Carrión, mi hermana, otra es la doctora María Inés. ¿Hay algún otro médico presente? La doctora, perdón, tiene usted razón. Ok, tenemos 3 colegas. ¿Por qué es importante?
Porque siendo una enfermedad que supuestamente es de especialidad, es hace rato ya no es de especialidad de medicina general. No hay un solo médico que no haya visto alguna vez a un paciente diabético. Y lastimosamente el tipo de manejo que les dan es errado. Entonces hoy vamos a aprender juntos muchas cosas nuevas. Que aun cuando hay aquí ya, en este momento, veo pacientes que tienen por lo menos 20 años de diabetes, que yo les conozco, pues entonces aún estamos siempre a tiempo de hacer algo al respecto. Porque el tema de la diabetes, lo primero que a todo el mundo le dicen cuando es diabético, ¿es o no es verdad, Emilio, que le dicen que es una enfermedad incurable? Al decirle que es una enfermedad incurable, le están ya diciendo que le va a acompañar el resto de su vida y que va a morir de eso. En el supuesto no consentido que fuese verdad, yo siempre hago un juego de palabras que ya algunas personas ya lo conocen. Que el tema es morir con la diabetes y no por la diabetes. ¿Sí me expliqué? La idea es que si tú tienes una enfermedad que supuestamente a los 40 te dijeron que es para el resto de la vida y vas a vivir hasta los 80, la idea es que tú mueras a los 80 con la diabetes y no a los 58 por la diabetes. Y ese es mi principal objetivo. Y gracias a Dios, ahora sí, los médicos, aquellos que sí queremos hacer medicina, tenemos una molécula maravillosa y al final van a saber el por qué les estoy diciendo esto, porque realmente es indiscutible que la ribocerina es lo más grande que ha hecho el ser humano, posiblemente desde Alexander Fleming, que descubrió la penicilina. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a aprender qué es la diabetes. Recuérdenlo siempre, en medicina lo que importa no es el tratamiento, lo que importa es el diagnóstico. Yo tengo que saber qué tiene el paciente y después de eso es más fácil ver hasta en internet. Si usted tiene un paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, doctora María Inés, ¿cuántas cosas podrían ser? De 8 a 12 problemas. Pero si tiene un paciente que le dice, tiene paludismo, usted entra a internet y pone tratamiento de paludismo y le puedo garantizar que está mejor que cualquier médico. Entonces entiendan, por favor, en medicina lo que importa no es el tratamiento, lo que importa es el diagnóstico. Y hacer un correcto diagnóstico es el secreto del éxito. Y es lo que vamos a aprender hoy. Primero, ¿qué es la diabetes? Cuyo nombre completo es diabetes mellitus. Hay dos tipos de diabetes. Hoy nos vamos a ocupar del tipo 2. El tipo 1, aquella llamada diabetes juvenil o insulino dependiente, y su nombre lo describe. Si decimos que esa diabetes es insulino dependiente, significa que la persona depende de la insulina para vivir. Y la diabetes tipo 2, llamada adquirida, su nombre también nos indica, significa que el paciente lo adquiere en el transcurso de su vida. En términos redondos de edades, la diabetes tipo 1 se presenta en la primera infancia o juventud hasta antes de los 25, y la diabetes tipo 2 se adquiere después de los 25-30 años. Por lo tanto, es un punto inmediato de arranque conocer este tema. Vamos a referirnos a la diabetes mellitus tipo 2. Y para entender qué es la diabetes, porque les garantizo que cuando terminemos y sepamos el porqué de las cosas, todo es mucho más fácil. Y ustedes todo el tiempo a partir de ahí van a saber manejar mejor a sus familiares, ustedes mismos si lo son, o aquellos que pudieran estar yendo a hacer. Porque hay un término muy común que se escucha en la clase médica muy frecuente, que dicen que el paciente es prediabético. ¿Se han escuchado eso? Y perdónenme, yo personalmente no discuto, pero digo siempre yo, que no se debe decir primera persona, pero lo digo porque es mi criterio personal. Yo no estoy de acuerdo con esa descripción. Porque cuando ya te dicen que eres prediabético, lo único que te están haciendo es dorarte la píldora. Y no te quieren decir tú ya eres diabético. Entonces vamos a aprender muchas cosas esta noche respecto a la diabetes mellitus tipo 2. Yo aprendí en el transcurso de los años, a mí todavía me gustó enseñar, y aprendí que la única manera de transmitir un conocimiento es siendo didáctico. Porque si yo te hablo bonito, quizás no me entiendas,
Pero si yo te hablo claro y didáctico, me vas a captar la idea. ¿Y por qué me interesa? Porque es básico que capten la idea. Y me voy a atrever a hacer gráficos. No soy buen dibujante, pero trato de hacer algo bueno. Vamos a dibujar una célula, porque el secreto de todo esto está en las células. Sabemos que los órganos, todos, están formados por células. Trillones de células. Y ahí está el asunto, porque a la larga de esta charla vamos a entender por qué funciona la riboceína. Vamos a dibujar más o menos al azar una célula. Recordemos cuando estábamos en el colegio y en la escuela nos hacían en biología aprender estas cosas, que tiene un núcleo y que tiene una estructura igualito a esto, así es bastante parecida, que se llama mitocondria, y es ahí donde radica el secreto de todo. La mitocondria. Por favor, aprendamos estos conceptos, que hoy día podemos hacer un resumen de 25 años de medicina con esta charla. Es en la mitocondria. Calculen de qué estamos hablando. Si la célula ya es microscópica, dentro de la célula tenemos a una mitocondria. Miren qué tan chiquita puede ser. Sin embargo, para conocimiento de ustedes, la vida gira en torno a la mitocondria. La vida gira en torno a lo que la mitocondria hace o deja de hacer. Una vez hecho esto y puesto este concepto, vamos a empezar a interactuar. ¿Cuáles son los 3 principales tipos de alimentos que el ser humano consume? No. Tipos de alimentos. Proteínas, carbohidratos y grasas. Proteínas, carbohidratos y grasas. Las proteínas que tú comes, carne, leche, queso, huevos, se convierten en aminoácidos y tienen funciones específicas que hoy no las vamos a tocar. Los carbohidratos que tú comes, ahora sí, por favor, ejemplos de carbohidratos. Cuando en una reunión de ecuatorianos hago la pregunta de ejemplos de carbohidratos, dicen todos, pero ejemplos de proteínas muy pocos, porque al ecuatoriano le encanta el carbohidrato. En algún momento, José y Eduardo, haremos una charla sobre nutrición y riboceína. Ok, cuando comemos carbohidratos, y aquí me voy a centrar en ellos, tampoco en las grasas. Cuando comemos carbohidratos, es decir, este es el único país en el mundo donde se comen 2 carbohidratos juntos, por si acaso. Arroz y puré. Arroz y tallarín. Pero dígale que no, es un arroz con puré y carne apanada. Tiene que comer. Ok, cuando comes carbohidratos, tu cuerpo, al pasar la comida a la mucosa gástrica, reconoce que has ingresado carbohidratos a tu cuerpo e inmediatamente lanza una orden al cerebro que al reconocerla le envía una orden al páncreas. El páncreas más o menos es una estructura similar a esto y quizá un poquito más pequeño nada más, que tiene, se le conoce como una cabeza y una cola. Aquí en esta cabeza, ustedes saben lo que es un islote. Sí, más o menos tienen idea, en el Galápagos, los islotes, un islote. Ok, en la cabeza del páncreas existen los llamados islotes de Langerhans, que fue el médico holandés que lo descubrió. Estos islotes de Langerhans tienen dentro de ellos unas células que se llaman células beta. Y estas células beta son las que producen cada instante de la vida insulina. Cuando comes carbohidratos, tu cuerpo reconoce que ingresaron los carbohidratos, que a propósito, los carbohidratos se descomponen en los llamados azúcares, glucosa, fructosa, maltosa, dextrosa, sacarosa y otros más. De hecho, ¿qué es la ribosa, Emilio? Un azúcar. Un carbohidrato, es un azúcar. Ya hablaremos de la ribosa para entender por qué fue maravilloso lo que hizo Herbert Nagasawa y otros. Cuando el cuerpo entiende el cuerpo que hay carbohidratos, el cerebro le ordena al páncreas que de las células beta salga insulina
Y por esas cosas de la vida, el páncreas está ubicado en íntimo contacto con el duodeno, donde ya pasó el bolo alimenticio mezclado en el estómago y empieza el proceso de absorción de la digestión de los alimentos. El páncreas lo que hace es entregarle insulina a esa digestión. ¿Para qué? La única función, queridos amigos, porque por eso es facilísimo aprender esto. La única función específica que tiene la insulina es de agarrar la molécula de carbohidrato y llevarla dentro de la célula aquí, a la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la fábrica de la célula que produce, ¿qué es lo que produce? ATP. El adenosín trifosfato es la única molécula de energía de nuestro cuerpo, queridos amigos. No hay otra. No coman cuento. No existe ninguna otra posibilidad de energía en el cerebro ni en el cuerpo que no sea solo por ATP. ¿Y quién hace el ATP? Una sola fábrica que está en cada uno de los trillones de células de nuestro cuerpo, que se llama mitocondria, y ella recibe la materia prima que se llama carbohidratos, transportada por la insulina a la célula. Pregunto yo, ¿qué pasa cuando no hay el transporte de insulina y no le llegan carbohidratos a la mitocondria? Empezando por ahí, lo primero, no hay energía. Entonces ahora me voy a atrever a hacer un símil, una comparación que es muy didáctica. Y quiero que sigamos la hilación, que es interesantísima, porque aquí lo vamos a entender. Todo el mundo creo ha viajado al extranjero, y cuando regresamos a nuestro querido Guayaquil, salimos del avión, ¿y a dónde vamos a retirar las maletas? ¿Qué parece que es esto? La banda transportadora donde están las maletas. ¿Sí? Las maletas, ¿dónde deben estar? ¿Dando vueltas en la banda o en la casa del dueño de la maleta? El dueño de la maleta va, agarra su maleta y se la lleva a su casa. Esa es la función normal. Vamos a entender este símil y vamos a hacer una comparación. La banda es la sangre. Las maletas son los azúcares. Y la insulina es el señor que lleva la maleta a su casa. Y la casa es la mitocondria. ¿Me expliqué hasta este momento? Sí. Es imposible no entender. Y aquí está resumido 25 años de bioquímica y de estudios médicos. Es fantástico. Cuando estudiábamos bioquímica, que para mí fue una de las materias más fascinantes y apasionantes, pero el 90% de los odiaba. De hecho, odiaba la materia porque es terriblemente difícil. Pero aquí les he resumido de esta forma. Cuando usted come carbohidratos, los carbohidratos son las maletas. Por Dios, ¿dónde deben estar las maletas? En la casa, no en la banda. Pero quien tiene que llevarlo de la banda a la casa se llama insulina. ¿Y quién lo produce? El páncreas. Por Dios, ¿quién debe ser el niño mimado del tratamiento del diabético? Páncreas. Y pregunto yo, ¿alguna vez ustedes escucharon que algún médico se preocupe por el páncreas en un diabético? No, nunca. Yo siempre digo y lo repito, soy una especie en peligro de extinción. ¿Sí? Yo soy una especie en peligro de extinción, porque aquellos que ya me conocen, lo primero que yo me preocupo cuando veo a un paciente diabético, por Dios, déjame ver cómo está tu páncreas, y me quedan viendo como bicho raro. Porque lo único que le han hecho todos los médicos del mundo, inclusive los supuestos grandes médicos americanos de Estados Unidos, es examen de glicemia. Y con el dedito y la maquinita. Y todos los pacientes diabéticos después de 20 años terminan muertos con insuficiencia renal, infarto, derrame, amputados. Y todos con el, ay, qué pena, ya no pudimos hacer más.
Y ese es el kit del asunto que yo necesito bloquear, cortar de raíz para siempre. Y lo podemos hacer juntos, porque aquí estamos 40 personas, si lo multiplicamos cada uno por 5 seremos 200 y en 15 años ya no habrá nadie que se preocupe por esto. Pero lo tenemos que ir logrando de casa en casa. Porque este es el cambio verdadero que un paciente diabético, y yo tengo aquí 3 pacientes diabéticos míos, uno de ellos que estaba terriblemente mal cuando yo le vi y ahora está terriblemente bien, si cabe el término. Y solo con hacer cosas elementales. Esto es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que tratar de ver si el páncreas vuelve a producir una cantidad y una calidad adecuada de insulina. Entonces, resumimos. ¿Qué es la diabetes? Es la incapacidad de tu cuerpo de llevar los carbohidratos que son la materia prima para que la mitocondria forme energía. Y de ahí se origina un sinnúmero de otras alteraciones. ¿O acaso aquellos que están aquí, que son diabéticos, no me podrán decir que una de las peores cosas que siente un diabético es la absoluta falta de energía? Por una sencilla razón. Las maletas siguen en la banda todo el tiempo. Pero aquí viene el problema. La sangre no debe tener glucosa más allá de unos minutos. Por eso el examen, ¿cuál es? Glicemia en ayunas. Porque si tú estuviste durmiendo toda la noche y supuestamente no comiste en 12 horas, cuando te vas a hacer un examen, ¿cuánto debe estar tu glicemia? Normal, porque no comiste. ¿Y cuánto debe estar tu insulina? Muy baja, porque no es necesario que salga, pues. Pero ¿qué pasa cuando, una cosa importante que tengo que decir, a excepción del diabético que es causado cuando le dan muchos esteroides como tratamiento, que es otro terrible error que se comete en la clase médica, el 95% de los diabéticos tipo 2, todos son culpables, ellos mismos. A nadie le da diabetes, ay, qué mala suerte, me dio diabetes. No, eso no existe. Todo paciente diabético es porque él hizo lo que no tendría que hacer durante mucho tiempo, no menos de 12 a 15 años. Cuando tú cometes los errores que cometes, 12 a 15 años es cuando tu cuerpo termina con diabetes. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando tu cuerpo reconoce que la cantidad de carbohidratos que le estás metiendo es mucho mayor a la que tu cuerpo es capaz de entregar insulina? Es decir, en un momento dado hay 6 vuelos que llegaron y la cantidad de maletas colapsó la banda. Nadie sabe cuál es su maleta, se cayeron, fue un desastre. Eso sucede cuando comemos todos los días exceso de carbohidratos y nuestro cuerpo, a través del páncreas, no es capaz de entregar la cantidad de insulina necesaria para que pueda ser llevada dentro de la mitocondria. Y aquí viene uno de los graves descalabros. La molécula de glucosa necesita muchísima agua cuando ya no está dentro de la célula. Es decir, una de las primeras cosas que el diabético siente, ¿qué es? Sed. ¿Y por qué tiene sed? Porque la glucosa que debería estar en la mitocondria y está dando vueltas por la sangre, porque no hay quien la meta, porque no hay insulina, le obliga al cuerpo a tomar agua para poder tratar de manejar eso que no debería estar ahí. Y al no estar ahí, viene el otro problema. No debe haber glucosa siendo filtrada por los riñones, por una sencilla razón. La molécula de glucosa es de este porte, los túbulos renales son de este porte. ¿Pasa o no pasa por ahí? O sea, no puede, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes, les digo otra comparación que me encanta. Todo el mundo ha hecho un jugo de mora y luego, ¿qué se hace con el jugo de mora? Se lo cierne. ¿Y se utiliza qué? ¿Cómo quiera llamarse? Un sedazo, una cernidera, un colador. En el riñón sucede exactamente lo contrario a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el jugo de mora y lo cernimos, ¿qué hacemos con el bagazo? Y nos tomamos el jugo. En los riñones es exactamente al revés. Cuando el riñón filtra, el bagazo es lo que se regresa y el jugo, ¿cuál es? La orina, y se desecha. Pero los túbulos renales, que son como, imagínense un paquete de sorbetes. Un paquete de sorbetes con 2000 sorbetes. Así son los túbulos renales. Por ese sorbetito, ¿podría pasar una manzana? No. Por lo tanto, la
molécula de glucosa no puede pasar por los túbulos renales. ¿Y qué sucede cuando usted encuentra en la orina glucosuria? ¿Se imaginan el daño que le está causando al riñón? Porque el riñón, para que esta molécula tenga que pasar por aquí, se destruyeron estos, pues. Y ahí sí la molécula, la glucosa pasa a la orina. ¿Se dan cuenta del daño? Ahora, son millones de glomérulos, pero cada día se mueren 2, 3, 4, 5, 7, 8, otros 3 más por acá. La causa del 90% de la muerte de un diabético terminal es insuficiencia renal con diálisis. Todo el mundo ha visto uno. Todo el mundo. Y eso es porque esto es lo que sucede. La glucosa destruye el túbulo renal. Pero además, ¿de qué te sirve comer si no te alimenta? La diabetes se la conoce como la enfermedad de las 3P. Polifagia, porque tienen mucha hambre. ¿Sí o no que tienen mucha hambre los diabéticos al principio? ¿Por qué? Porque no se llenan, disculpen la expresión, porque comen, pero no va para donde tiene que ir. Polifagia es la primera. La segunda, polidipsia, mucha sed. Y la tercera, obvio, poliuria, mucha orina, porque tienes que eliminar igual. Y ya les dije que la molécula de glucosa es ávida de agua. Entonces es doble el daño, porque tienen que obligar al riñón a eliminar más orina, pero es orina cargada de glucosa que no debería estar ahí. Esto lleva a la cuarta P, que es la pérdida de peso. Todo paciente diabético empieza gordito. ¿Y cómo termina? ¿Por qué? Porque el consumo de sus nutrientes no está yendo donde tendrían que ir. No los puede absorber. Y el problema más grave está aquí. Si usted tiene una fábrica de zapatos y necesita cuero, y el cuero lo importó y está en el puerto de Guayaquil, y la fábrica suya está en el cantón Ceballos de la provincia de Tungurahua, no puede hacer cuero no puede hacer zapatos hasta que el cuero vaya de Guayaquil al cantón. Y este transportador se llama insulina. ¿Y qué pasa si no hay insulina? No hay cuero, y no hay cuero, no hay zapatos. Y entonces imaginemos el descalabro que sucede en nuestro cuerpo. Ese es el problema llamado diabetes mellitus tipo 2. La incapacidad de tu cuerpo de llevar los azúcares en los cuales se han descompuesto los carbohidratos que comiste adentro de la célula para que la mitocondria produzca ATP y muchas otras sustancias. Por lo tanto, ahí es lo que se llama enfermedad metabólica, de las peores que existen. Para mi concepto, la peor enfermedad de la historia. ¿Cuál es el error? Que se ocupan el 99% de los médicos del efecto y no de la causa. ¿Se preocupan de qué? A ver, ¿cuál es el manejo de un paciente diabético? ¿Sea tratado en un centro de salud o en el hospital Mount Sinai de Miami? Igualito en el mundo. ¿Cuánto tienes de glicemia? Y en base a eso es el parámetro de control del resto de la vida. Don Carlos, usted tiene 280, está terriblemente mal, va a tomar estos productos. Y entonces, ¿cuál es el control? Al mes, a los 2 meses, ¿cuánto tienes? El resto de la vida se basa en cuánto tienes de glicemia. Y según eso, si tienes ya otra vez 120, hasta te felicitan y te obligan a tomar el resto de la vida un producto para que supuestamente se mantenga en 120. Y nadie se preocupa del páncreas, y nadie se preocupa de los riñones, y nadie se preocupa de la regeneración celular que tiene que lograrse. Hasta aquí, ¿está claro? Fui didáctico para explicarles de qué se trata la enfermedad. Cuando la mitocondria sigue sin recibir, porque el hecho de que te den un producto para bajarte la glicemia es la glicemia de la sangre venosa, pero nadie te dice lo que está pasando si realmente la insulina, que no hay o que es muy deficiente, sigue o no llevando a la mitocondria, y el paciente se acostumbra el resto de su vida a manejarse solo por lo que le dicen de glicemia, más no por su real control. Por eso, el primer examen que tienen que hacer para todo diabético, aunque no sea médico, pídanle índice de resistencia de la insulina y HOMA. Es el único examen que en el planeta Tierra sirve. Nada más sirve.
Si tienen amigos diabéticos, pacientes diabéticos y no tienen examen, lo primero que tienen que hacer es ese. No importa la glicemia, primero importa eso. ¿Por qué? Porque este es un valor predictivo. Te predice lo que va a suceder con tu cuerpo, con tu salud, con tu páncreas, con tu enfermedad. La diabetes ataca 5 órganos de nuestro cuerpo: cerebro, corazón, retina, riñones y arterias periféricas. Y todo paciente diabético que llegó a tener más de 20 años de diabetes, infelizmente muere casi ciego, amputado, con insuficiencia renal en diálisis, y si no, falleció antes por infarto o derrame, que no es el término de derrame, sino accidente cerebrovascular. Y aquí otra cosa más importante que tenemos que aprender: no todo paciente hipertenso va a ser diabético, pero todo paciente diabético va a ser hipertenso. Todo paciente diabético termina siendo hipertenso porque ataca las arterias. Y normalmente el médico está preocupado de que tenga 120 de glicemia y se muere de infarto por hipertensión arterial. Ahora, entendiendo que esta es una enfermedad degenerativa, porque conforme va pasando el tiempo, la gran cantidad de ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, que es propio de nuestra cultura alimenticia. Por eso en algún momento, Eduardo, me gustaría hacer una charla sobre nutrición y riboceína. La gran cantidad de carbohidratos a los cuales está acostumbrado el ecuatoriano, el guayaquileño, el costeño por la cultura alimenticia, hace que durante más o menos 12 a 15 años todos los días tenga una cantidad inmensa de carbohidratos que el páncreas no es capaz de metabolizar y de llevar a la mitocondria. Y entiendan una cosa, queridos amigos: nuestro cuerpo lo que no necesita lo desecha, y lo único que sí almacena es la grasa corporal. Y los carbohidratos, cuando se comen en exceso, el cuerpo los almacena en forma de grasa corporal de depósito. Por eso todo paciente diabético al principio es bien gordo, porque acumuló muchísima grasa derivada de los carbohidratos. Y aquí quiero decirles algo también importante. ¿Han oído hablar del hígado graso? Alguien que me diga, que no sea de las 3 doctoras, ¿cómo creen? ¿Por qué? ¿Cómo creen que se da el hígado graso? ¿Por qué se da el hígado graso? ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería la razón del hígado graso? Perfecta respuesta, grasas saturadas. ¿Alguien más? Si dice hígado graso, me imagino que es por las grasas, ¿no es cierto? Totalmente errado. El hígado graso se da solo por exceso de carbohidratos en la alimentación. Y es un horror tratar el hígado graso para bajar las grasas, si esa no es la causa. Pero el 99% de los médicos lo hacen. En el mundo, no en Ecuador solamente. El tratamiento del hígado graso es reducir la ingesta calórica de carbohidratos complejos. Por eso me interesa mucho hacer una charla de nutrición. Es muy importante, hay que aprender a comer. Hasta aquí, ¿está claro? La charla decía el uso de la riboceína en la diabetes. Entonces vamos a, no sé si ya pueda borrar, aunque no me gusta borrar porque se mancha.